Bueno, lo prometido es deuda, así que vamos a hablar un poquito de etología y les voy a explicar concretamente el trabajo número 11, qué es lo que tienen que hacer. Entonces, primero vamos a darle a esto un marco teórico, ¿sí? Y luego vamos a ver qué es lo que tienen que hacer concretamente en el trabajo. En la unidad número 4 vamos a hablar sobre etología. La etología es la ciencia que estudia el comportamiento animal, ¿sí? Y vamos a ver un poquitito algunos conceptos antes de arrancar con el resto de la cuestión. Hablamos en clase de distintos lenguajes corporales, ¿sí? Esto lo pueden tomar para el trabajo. En el trabajo acuérdense que lo que tienen que hacer es captar en fotos o en videos distintos comportamientos, conductas o aprendizajes de los animales, ¿sí? Entonces pueden tomar, por ejemplo, esto, el detectar alguna de estas posturas, ¿sí? En los animales que están en sus casas, ¿sí? Bueno, acá tenemos también, ¿sí? En el perro, y obviamente en otros animales que ustedes no van a observar. Esto lo estuvimos hablando un poquito en clase, de cómo se comunican los animales también a través de los colores, ¿sí? Yo les había hablado específicamente de esta foto, donde se ve una coral y una falsa coral. Fíjense que son bastante similares, ¿sí? Nos podemos dar cuenta por la secuencia de colores, ven que acá el rojo y el negro está separado por anillos amarillos, eso es típico de la serpiente coral, o sea, de la venenosa, y mientras que acá los anillos negros y rojos están juntos. La falsa coral en realidad puede tener muchos diseños, pero este diseño es el que más se parece a la serpiente venenosa, ¿sí? Si yo la doy vuelta, la falsa coral, además de todo, tiene el vientre blanco. No continúan en el vientre estos anillos. Pero no la voy a dar vuelta porque obviamente es una serpiente muy venenosa. El veneno es neurotóxico y actúa en muy poquito tiempo. Como ven, la boca es muy chiquitita, ¿sí? Y por lo tanto puede morder en los dedos de las manos o de los pies, pero no en los tobillos, como una cascabel o una yarará que sí muerden en los tobillos. Y acá vemos especies venenosas de ranas. Y bueno, ¿cómo aprenden los animales que estas especies son venenosas? Bueno, también es otra de las cuestiones que vamos a ver, ¿sí? Ellos se comunican también con todas estas actitudes. Vamos a seguir de largo, vamos a definir un poquito más prolijamente el tema, ¿sí? Ya habíamos dicho qué es lo que estudia. Es importante la etología, sí, es una ciencia nueva, no tiene ni siquiera un siglo todavía, pero nos permite entender conductas y comportamientos de los animales y también ha ayudado a entender mejor comportamientos humanos, a poder estudiar algunos comportamientos humanos. Por eso se ha usado de base en la sociología, en la antropología, ¿sí? Se hacen cada vez más estudios al respecto. Pero para que esta ciencia se pueda interpretar correctamente, entonces tenemos que tener en cuenta algunas cuestiones que no podemos pasar por alto en el trabajo que vamos a hacer. Hay cosas que no las vamos a hacer, claramente, no vamos a medir niveles hormonales, no vamos a medir niveles de neurotransmisores en nuestros animales, no les vamos a poner electrodos ni nada de eso. Pero sí se hacen estudios con esos parámetros para poder sacar algunas conclusiones ante determinadas situaciones.
Los estudios de la etología se hacen con los mismos parámetros que cualquier ciencia, ¿sí? Con la aplicación del método científico experimental. Hablamos en clase también de las 4 preguntas de Tinenberg, ¿sí? Uno de los 2 padres de la etología, junto con Conrad Lorenz, que decía que se podía estudiar una conducta analizando estas 4 preguntas. ¿Qué estímulos provocaron esa conducta, o sea, que la causó? ¿Qué función en términos de supervivencia tiene esa conducta? ¿Qué sentidos en términos del desarrollo del individuo tiene esa conducta? ¿Y qué sentido tiene en términos evolutivos? Por ejemplo, hablamos en clase justamente que Conrad Lorenz estudió la impronta en los gansos. La impronta, recordamos, que es el reconocimiento de un animal como de la especie propia, cuando ese animal es visto en un periodo muy corto, que son horas de vida, las primeras horas de vida. Es decir, el gansito, una vez que sale del huevo, que eclosiona del huevo, lo primero que me identifica como ser vivo, lo identifica con la propia especie, ¿no? Que es lo que estudió entonces Conrad Lorenz, que él estaba presente en la eclosión de los huevos, en un grupo, y en otro grupo testigo, la que estaba presente era la mamá gansa, ¿sí? Y bueno, y comparó las conductas de los gansos, aquellos que estaban presentes en la eclosión los seguían a él, y los que, perdón, al revés, ¿no? Aquellos en los que él estuvo presente en el momento de la eclosión los seguían a él, y los que estaba presente la mamá, la seguían a la mamá, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que provoca esa conducta? Bueno, entonces el estímulo es visual en este caso, ¿sí? ¿Qué función en términos de supervivencia? La identificación con la propia especie va a disparar después otras conductas o comportamientos, ¿sí? Y esto que hablamos también de los problemas de socialización, ya se las contaba con respecto a mi perra, ¿sí? Es muy común en perros y gatos que son separados muy pronto de su madre, cuando son dados en adopción o desgraciadamente son abandonados, eh, que entonces no pueden completar esa socialización primaria. Este tema de la socialización primaria lo estudiaron también Berger y Luckman en humanos, ¿sí? Pero es la misma cuestión en animales. Necesitan identificarse con otros de su misma especie, vamos a ponerlo entre muchas comillas, para saber cómo comportarse, ¿sí? Igual que el humano. ¿Y qué sentido tiene en términos evolutivos? Bueno, las conductas son parte de la evolución, o sea, las conductas también responden a adaptaciones, también pueden representar ventajas. Entonces vamos a diferenciar un poquito justamente esto que estoy mencionando de la diferencia entre comportamiento, conducta y aprendizaje. Entonces, comportamiento es un conjunto de respuestas de distinto tipo, consciente o no, voluntario o no, innato o adquirido. Luego eso lo vamos a ir hablando. Puede darse sin un proceso cognitivo, claramente, porque si puede ser innato, es decir, innato significa desde el nacimiento, no media ahí un aprendizaje. En cambio, la conducta sí implica un proceso cognitivo, ¿sí? Es decir, ya interviene el cerebro de una manera u otra.
la interacción de un niño en un espacio implica una conducta y se establece como comportamiento cuando crea una serie de patrones constantes y repetitivos. Eso también me diferencia. Y está influido el comportamiento por factores ambientales y genéticos. ¿Sí? El aprendizaje son experiencias que modifican tanto el sistema nervioso como al comportamiento. ¿Sí? Entonces, aprendemos en la medida que se establece una modificación, una diferencia en el comportamiento. O también una diferencia a nivel neuronal. Entonces, acá hablamos, en el humano es lo mismo, acá hablamos de conexiones neuronales, conexiones neurona-neurona, y poda neuronal, que es un concepto relativamente nuevo, que tiene que ver con aquello, con aquellas conexiones que se van recortando, por eso se habla de poda, que se van eliminando para poder establecer otras más eficientes. Por eso algunas cosas, también entre comillas, las desaprendemos, las olvidamos con el tiempo, ¿no? Vieron que se dice que el saber no ocupa lugar. Bueno, el saber sí ocupa lugar, ¿sí? Entonces, pero el cerebro se hace ese lugar periódicamente. Hay una película para recomendar, sé que no miran películas, no importa, yo sigo recomendando. Una película que sí es una película infantil, es Intensamente, donde muestra un poquito este proceso de una manera, digamos, muy básica, ¿sí? En la que se van borrando recuerdos, ¿no? De la mente de la niña que es protagonista de la película, de la historia, ¿sí? Y se van estableciendo, y también muestra cómo se van estableciendo nuevos recuerdos, nuevas conexiones, todo eso lo muestra, y si bien lo hace en una forma ficcional y muy sencilla, está muy bien explicado en realidad. El proceso de aprendizaje altera la probabilidad de ocurrir un determinado comportamiento. Tiene carácter relativamente permanente, y es producto de la experiencia pasada. Y más permanente va a ser ese aprendizaje cuanto más importante se vuelva en términos de supervivencia, y ahí habría que volver a las 4 preguntas de Tinbergen. Para que una conducta se fije, ¿sí? Tiene que tener una importancia para el individuo, la especie, términos evolutivos, etc. Entonces vamos a hablar de algunos aprendizajes, comportamientos aprendidos. ¿Sí? Bueno, la cognición que hablábamos recién, de cognitivo o no cognitivo, por ejemplo, uso de herramientas en aves y en primates observado. ¿Sí? Jane Goodall, por ejemplo, ha observado en los chimpancés que no solamente meten la ramita en un termitero para sacar termitas y comerlos como se ve en la imagen, sino que eligen y modifican la rama para que sirva para obtener el alimento. Ahí se ve un urraca también con un palito, ¿sí? Que también puede obtener alimento con él. Además, bueno, acá también hay un mono, ¿sí? Que está manipulando aparentemente una piedra. Acá vemos un pulpo. Los pulpos y los calamares son animales con bastante desarrollo cognitivo, aunque sean invertebrados y sean animales muy sencillos. Por ejemplo, abren frascos y sacan objetos de frascos. Digamos, se han realizado un montón de observaciones en estos animales, en condiciones artificiales sobre todo, pero se ha demostrado que pueden realizar aprendizajes. Bueno, y acá esta urraca también está tratando de sacar algo, seguramente algún insecto, una larva, del hueco del árbol.
el chimpancé, completando ese movimiento con las termitas, ¿sí? Con los termiteros, alimentándose. Y la nutria es un animal muy interesante, que también puede, por ejemplo, golpear las ostras con una roca para poder abrirlas, es decir, que también utiliza herramientas del entorno, ¿sí? Hay una especie de cangrejo, me estaba tratando de acordar, el cangrejo ermitaño, que usa del medio cualquier cosa que le sirva como caparazón porque no tiene caparazón. Entonces, eh, utiliza algo que haya en el medio ambiente. En cuanto a cognitivo, hablamos también de la gorila Coco, ¿sí? Que acá está, que le gustaban mucho los gatitos, entonces tenía gatitos y le gustaba mimarlos. Y bueno, acá está con un actor norteamericano que se llama Robin Williams, que seguro que no saben quién es, pues no miran películas, y además de todo falleció ya hace algunos años, que, bueno, que extrañamente hizo un vínculo bastante rápido con esta persona. La fue a visitar, y bueno, acá se ve la interacción entre ellos. Acá se ven ratas en un laberinto, esto está recontraestudiado de cómo lo recorren, es un animal también con un desarrollo cognitivo importante, y algunos animales que pueden reconocer su imagen ante el espejo. Esto es discutible, todavía está discutido de qué especies se reconocen y qué especies no, pero en algunos casos es clarísimo que sí se reconocen, ¿sí? Que sí aprenden qué es la propia imagen, cuando por ejemplo se ha observado a monos que comían delante de un espejo y que les quedó, a un monito en particular, que le quedó como una cascarita, una cosita de tomate acá, entonces se miró y se sacó la cascarita. Con lo cual, bueno, fue bastante obvio que sí se reconocían. En algunos casos es obvio que se reconocen, en otros casos es obvio que no se reconocen. Si ustedes ven que toma posturas de agresión ante el espejo, es que no se está reconociendo. ¿Sí? En perros y gatos es discutido. Bueno, el aprendizaje social. Bueno, acá, por ejemplo, en este trabajo, pueden, por ejemplo, poner al perro o al gato frente a un espejo a ver cómo reacciona. Esa sería una posibilidad. Ojo, sí, que no, digamos, tendría que ser un espejo fijo, ¿no? Que no rompa el espejo y se lastimen, por favor. Ojo con eso. Bueno, lo que hablábamos de aprendizaje social y de Berger y Luckman, acá está el libro, ¿sí? Y que lo social es muy, muy importante, repito que en el humano lo mismo, en los primeros días en el caso de los animales y años en el caso del humano, sí, para estas cuestiones de los aprendizajes y los comportamientos que tienen que realizar. No en todos los animales son solo días, en los chimpancés, por ejemplo, está estudiado que permanecen con la mamá durante 5 años, que la mamá los cría, hasta tener la segunda cría. Cuando tiene la segunda cría, como que deja de lado la primera. Recién ahí. O sea que esto no es tan corto. Bueno, el aprendizaje por imitación, ¿sí? Copia el comportamiento de otro. Obviamente que no copia tampoco cualquier comportamiento, sino que de alguna manera ese comportamiento le tiene que dar un beneficio para que lo copie. De alguna manera. Bueno, y estos son los macacos del Japón que hemos hablado, que lavan la comida antes de comerla, ¿sí? Las batatas, el arroz, lo tiran en el mar y lo lavan primero, que se dan baños termales
y que guarda con el teléfono porque te lo roban y lo usan, ¿sí? Y les llama la atención algo, evidentemente, y posiblemente las luces, los colores, algo, pero se quedan mirándolo. De la impronta ya hablamos, ahí está Konrad Lorenz, Tinenberg y Karl Frisch ganaron el premio Nobel por los estudios en etología en 1972. Von Frisch estudió la comunicación en abejas. Acá vemos, ¿sí? Bueno, estos patitos o pollitos siguiendo, ¿qué son? Bueno, no veo. Siguiendo a esta persona, no, perdón, pollitos, a la perra siguen, ¿sí? A la perra porque hicieron impronta con esta perra. Me acordé la historia. Bueno, habrán oído hablar, porque es muy común que una hembra amamantando adopte, entre comillas, cachorros de otras especies, ¿sí? Es algo relativamente artificial porque en realidad en general les ponen los cachorros, ¿sí? Pero acá vemos una hembra de perra que adoptó esos cachorritos de tigre. Bueno, y acá está Konrad Lorenz en medio del agua con los gansos. Y acá está la impronta en humanos, en estos primeros vínculos, son muy importantes. Yo les contaba que es muy importante la posición del bebé al comer, que si por el motivo que sea no se pueda amamantar, ¿sí? Que es importante igual la postura al comer, y que un bebé chiquitito, ¿sí? De meses, debería, en la medida de lo posible, ¿sí? Tomar su biberón en esta posición, en la misma posición que tomaría para amamantar, ¿sí? Eso tiene que ver con el empezar a identificarse como humano, ¿sí? Que es un proceso que tiene que hacer. Recomendando películas que nadie va a ver, Volando a casa y Gorilas en la niebla, lo hablamos en clase, este tiene que ver con la impronta, y Gorilas en la niebla es la vida de Diane Fossey, ¿sí? Bueno, aprendizaje asociativo. Generalmente se habla mucho de Pavlov, pero los estudios de Pavlov, si bien sí tienen una importancia, no es lo único en etología, ¿no? A veces pareciera que fuera lo único. Pavlov lo que hizo fue demostrar la asociación condicionada o reflejo condicionado, dándole de comer a los perros, haciendo sonar al mismo tiempo una campanilla. Y les medía la secreción salival. Entonces, finalmente, después de un tiempo, hacía sonar la campanilla y los perros, por asociación, salivaban de todos modos. Y el condicionamiento operante por ensayo y error, lo vamos a ver después con los videos que les hice de mis animales, el reforzamiento de la conducta, ¿sí? La habituación, ¿sí? Es cuando se ignora un estímulo, que son comportamientos totalmente artificiales, se dan muchísimo en relación al ser humano. Entonces, además de lo que se ve acá, las palomas que uno se acerca y no vuelan, porque ya, digamos, como que nos perdieron el miedo, y más bien nos identifican con la posibilidad de comida, ¿sí? Animales que se habitúan al coche. También tenemos el ejemplo de los espantapájaros, con los pájaros encima, pero ya los pájaros saben que no es una persona, entonces se acercan perfectamente, ¿sí? Los espantapájaros se ponen en el campo para que los pájaros no se coman la cosecha. Bueno, Diane Fossey, yo les había hablado de esta imagen de ella enterrada con el gorila favorito, que era Dígito, ¿sí? Y que a los dos los mataron de la misma manera, y probablemente en ambos casos, bueno, el caso de Dígito seguro,
y en el caso de ella, muy probablemente, cazadores furtivos. Jane Goodall, también les hablé de esta foto, que esta persona recontra famosa soy yo, y que le hice el favor a Jane Goodall de sacarme una foto con ella. Bueno, ahí está, de distintas edades, ¿sí? Con sus chimpancés. Bueno, el comportamiento innato es sobre todo genético. Innato entonces quiere decir de nacimiento, no requiere de un aprendizaje, tiene mucha importancia en términos de supervivencia, por eso no requiere un aprendizaje. ¿Por qué? Digamos, evolutivamente se favorecen los comportamientos, perdón, no requiere aprendizaje, que otorgan una ventaja en términos de supervivencia. Por ejemplo, cazar, ¿sí? El instinto de caza, ¿sí? Caza con Z, ¿sí? Apareamiento, defensa, agresión, escape. Por ejemplo, para el apareamiento hay una serie de conductas, ¿sí? Entre el macho y la hembra para darse mutuamente la señal de apareamiento. El canto en las aves, puede ser determinados movimientos rituales. Rituales quiere decir que se repiten siempre de la misma manera, etc. Y dentro de eso tenemos también reflejos. Los reflejos son respuestas mediadas por la médula espinal. No llegan al cerebro, no son voluntarios directamente. Son más simples, ¿sí? Que, por ejemplo, los comportamientos de apareamiento, son respuestas mucho más simples y mucho más rápidas, ¿sí? Por ejemplo, el reflejo de mover la rodilla cuando se golpea en determinado lugar, la contracción de la pupila en la luz, ¿sí? Que me preguntaban el tema de la pupila de los gatos, casualmente hoy, que la pupila se dilata de noche, ¿sí? Y se contrae en presencia de luz. Y otros reflejos. Entonces, los rasgos de la conducta instintiva son: no es aprendida, es hereditaria, es estereotipada. Estereotipada quiere decir que es fijo, ¿sí? O sea, todos los miembros de la especie lo hacen de la misma manera, ¿sí? Es específica, específica de especie, justamente, quiere decir lo mismo que antes, ¿sí? Que es para determinada especie. Se desencadena sin que medie un razonamiento, ni un proceso cognitivo, ni un aprendizaje, ante determinados estímulos. Por ejemplo, Tinenberg estudió las respuestas de los peces espinosos hembra ante el vientre rojo, que se pone de ese color en determinada época del año, ¿sí? De los peces espinosos macho, ¿sí? Entonces ese comportamiento se desencadena al ver el vientre rojo y se continúa hasta la consumación, que en este caso sería, la consumación sería que la hembra va a algún lugar como más escondido, ¿sí? Lo estudió en peceras, desova, ¿sí? Coloca los óvulos y el macho, ¿sí? Fecunda esos óvulos. En los peces la fecundación es externa, no hay apareamiento en ese sentido, o sea, no hay fecundación interna, ¿sí? Posee un grado de complejidad superior al del simple reflejo, lo dijimos recién. Acá hay varias cosas que hace tanto el macho como la hembra, también movimientos rituales, hasta que se produce la fecundación de los óvulos. Tiene un instinto de supervivencia, un sentido de supervivencia para el individuo, pero sobre todo para la especie en este caso, ¿sí? Porque la reproducción tiene como objetivo la supervivencia de la especie. De hecho, muchos machos y hembras de distintas especies pueden morir después de la reproducción, ¿sí?
Por ejemplo, en la araña viuda negra, una vez que el macho fecundó, ahí sí la fecundación es interna, fecundó a la hembra, el macho es muchísimo más chiquitito que la hembra directamente se lo almuerza o se lo cena, depende de la hora. Está, pero lo mata y se alimenta de él. Como que terminó la función de esa especie. A veces ocurre en otras especies con la hembra, que una vez que desova o una vez que nacen las crías, muere. ¿Sí? Eso es muy común en insectos, arácnidos, algunos peces, etc. Y son saciables las conductas instintivas, o sea, esto es típico del gato doméstico que vive en una casa, que le pasa el ratoncito por al lado y no hace nada. Y uno dice, pero ¿cómo no ni siquiera lo mata por ahí? Sí, porque si está lleno, el instinto está saciado, sació su hambre. Entonces es muy común en gatos sobrealimentados esto. Entonces ya ni siquiera le interesa ni matarlo al ratoncito. En otros casos, por ahí lo mata, pero no lo come porque no tiene necesidad de comerlo, pero el instinto de cazarlo sí lo satisface, pero no el de alimentarse en ese caso. Y hay casos también, que hay un video bastante conocido de una rata persiguiendo un gato, porque ojo que las ratas pueden ser bastante agresivas y una rata de gran tamaño le hace frente al gato. No un ratoncito. Comportamientos instintivos, ¿sí? Recordemos comportamientos de agresión, por ejemplo, depredación, ¿sí? Depredación, o sea que predan, acá están presentando peleas ante un león, un grupo de búfalos, ¿sí? Acá, digamos, se han puesto cariñosos, un león y una leona. Esto es un comportamiento instintivo de huida. El calamar y el pulpo pueden descargar la bolsa de tinta ante determinados estímulos y con eso enturbian el agua y pueden escapar más fácilmente. Y acá es una pelea ritual por la hembra entre dos machos. Bueno, bienestar animal queda para otro momento. Si no vamos a hacer demasiado largo esto, me van a matar. Sí, acá les puse en el Classroom el top de animales y plantas y hongos venenosos. Son 3 grupos aparte, acuérdense, son reinos distintos. No lo voy a pasar y lo voy a dejar como algo optativo para que lo vea el que quiera. Sí, puede ser medio impresionante para algunos, por eso lo voy a dejar ahí. De bienestar vamos a hablar en otro momento. Curiosamente, sobre perros y gatos, lo recomiendo, pero no es obligatorio. Uy, cerré todo sin querer, a ver. Bueno, este video también tiene alguna información sobre esto, pero no era lo que le quería mostrar. Esto lo hablamos también en clase, ahí, del tema del etograma, ¿no? Bueno, nosotros no vamos a hacer un etograma porque un etograma lleva muchísimas horas. Lo que vamos a hacer concretamente es tratar de observar en los animales que hay en casa, ¿sí? No podemos incluir hermanos ni hermanas, me refiero a perro, gato, esas cosas, ¿sí? Observar comportamientos, conductas, aprendizajes que han hecho y tratar de vincularlo con los conceptos que vimos recién. Pero les voy a contar cómo se hace un etograma. Un etograma se hace
después de muchas horas de estudio, meses en general, pueden ser años, y se va tomando registro escrito de los comportamientos que se realizan. Se pueden, ven acá por ejemplo, dice, se pueden anotar con, o sea, de distintas maneras, con distintas claves. Acá por ejemplo, fíjense que dice valoración total de 15 días. Digamos que eso es como para empezar a hablar de etograma, sí, ya es poquito. Y fíjense que hace una lista de una serie de comportamientos y dice, este animal, que no sabemos cuál es, pero sabemos que está en un zoológico porque lo dice, ¿sí? Realiza o no realiza. Acá esto es otra manera. ¿Qué comportamientos se observaron en qué jaulas? Otra manera de hacer las listas. Y lo que faltaría acá es que hay que describir qué es el balanceo, por ejemplo. Entonces en un etograma tengo que poner en determinado momento, vamos a tomar sacudir la cabeza. Bueno, sacudir la cabeza es que el animal realiza un movimiento de derecha a izquierda y de izquierda a derecha y repite ese movimiento 3 veces flexionando el cuello en las direcciones ya dichas, ¿sí? Morder los barrotes de la jaula, si bien se entienda a lo que se está refiriendo, hay que describirlo de todas maneras. Bueno, ese comportamiento implica abrir la boca, acercarla al barrote, mostrar los colmillos, cerrar la boca alrededor del barrote, emitir sonido simultáneamente mientras realiza este comportamiento. Cuanto más descriptivo y más aburrido sea la descripción, mejor hecho está el etograma. ¿Por qué? Porque cuanto más descriptivo es, menos dejo a la imaginación del que lo está leyendo. Yo no he visto estos comportamientos, y acá dice doblar el cuello en forma extraña. ¿Y qué es en forma extraña? ¿En forma extraña para qué? Movimientos anormales con la lengua. Eso hay que definirlo. ¿Qué es deambular? Estamos hablando de mono, va por el piso, trepa, emite sonidos mientras lo hace. ¿Sí? Si yo tuviera nada más que esto que se ve en pantalla, es información insuficiente totalmente para sacar conclusiones. Y además hay que hacer lo que se llama la segmentación, que es decir, qué segmentación del cuerpo estoy considerando. ¿Sí? Entonces, describir también anatómicamente al animal, aunque sea con un dibujo, ¿sí? Fíjense que lo más cercano a eso lo vimos en una de las primeras diapositivas del otro PowerPoint. Ahora lo busco rapidito y lo vuelvo a mostrar. Feedlot lo hablamos en otro momento. Ven que acá hay, ¿sí? Digamos, una descripción gráfica del movimiento, ¿sí? Qué cosas está haciendo, esto es mucho más descriptivo. Los cetogramas generalmente se acompañan con dibujos como este. Y ahora vamos a mis bichitos. A ver, vamos a buscar. Bueno, los gatos en general trepan y buscan lugares altos para trepar. La biblioteca está vacía porque me tiraron todos los libros al piso. ¿Sí? Porque cada vez que se subía se divertían haciéndole esto a los libros y los tiraban. Así que les terminé sacando todo y resignándome a que los libros los tengo que tener en otro lugar.
Otra de las conductas instintivas, fíjense, de los gatos, ¿sí? Es el acicalamiento. Pasan muchas horas limpiándose, ¿sí? Lo hacen a diario, con la lengua, con las garras. La lengua es espinosa. Si una vez un gatito los lamió, saben que raspa la lengua, ¿sí? Y eso sirve para, para poder sacarse parásitos. Ahí lo están haciendo. La negra es hembra, ¿sí? Y son dos gatitos machos de color gris. Fíjense que lo hacen para sí mismo y lo hacen también entre ellos. Lo van a ver en otras imágenes también. Bueno, ahí está, mis animalitos son muy cariñosos, ¿sí? Ahí está acercándose, ¿sí? Lo llamé, ¿sí? Y se acerca a mi cara. Ahí fíjense cómo se acicalan entre ellos. Esto es una conducta social muy importante entre muchísimas especies de animales. Entre los gatos se da mucho. Estos tres gatitos fueron abandonados en la puerta de mi casa. Estimo que como aparecieron al mismo tiempo son hermanos, y además por la similitud entre los dos machos, ¿sí? En realidad, como los abandonaron, no lo sé, pero aparecieron tres cachorros de la misma edad, el mismo día, y dos son idénticos entre sí al punto de que prácticamente que no los podemos distinguir, ¿sí? Y como permanecieron juntos y además por la pandemia, eh, quedaron adentro en el comedor, ¿sí? Eh, Así me lo pusieron también en el comedor, y se comieron la fibra óptica, ¿se acuerdan? Bueno, el vínculo entre ellos es muy estrecho y el acicalamiento mutuo sirve para eh, fortalecer esos vínculos, ¿sí? Estas son algunas de las cosas que estoy explicando, son las que ustedes pueden explicar en los videos o fotos que hagan ustedes, ¿sí? Para eso se lo estoy explicando. Bueno, ahí está, más mimoso, ¿sí? Acicalándose él. Entre ellos, entre los dos machos en este caso. Ahí está acicalando a la hembra, la está tomando por la cabeza para acercarla. Bueno, ahí están los tres pidiendo mimos. Empiezan a maullar y se acercan. Y fíjense algunos detalles que puedo ver. Los gatos en general son muy reacios a que les hagan mimos, ¿sí? Pero fíjense en las patitas que tienen las garras retraídas, no las está mostrando. Entonces nosotros ya sabemos que cuando tienen las garritas metidas, nos podemos acercar y acariciarlo. En cuanto empieza a sacar la garrita, solta el gato. Inmediatamente. Y hay gatos que prácticamente no dan aviso, ¿sí? Pero esto sí. Fíjense también que estamos hablando de comportamientos que no siempre son todos los comportamientos los mismos en todos los gatos, pero hay comportamientos que sí ustedes pueden reconocer. Estos gatos tienen la costumbre de mirar por la ventana da a la calle, y cuando estamos llegando, yo en este caso lo que está mirando la gata es a mí, que estoy del otro lado de la ventana, ¿sí? Como cuando estoy llegando de trabajar, los gatos están ahí esperándonos, o esperándome en este caso. Bueno, ahí fíjense lo de las garras.
Fíjense que se lo ve relajado, no tiene ninguna expresión de agresividad, la gata cruzándose en medio para que la mime también a ella, y cuando digo para que la mime también a ella, ya estoy interpretando el comportamiento de la gata, por eso es que no se puede estudiar el comportamiento de la propia mascota o del propio animal con el que convivimos, porque es inevitable decir eso. Y yo qué sé si se cruza por eso o se cruza por otra cosa. En realidad no tengo los elementos para afirmarlo. Pero es un comportamiento que hacen. Y ahora pasamos a las perras. Ahí está la perra haciéndonos bastante poco caso. ¿Sí? Fíjense, con el tema de habituación y de refuerzo de la conducta. Que la perra se siente para comer es un comportamiento totalmente aprendido, ¿sí? No tiene además de todo ninguna importancia evolutiva ni nada, pero la perra aprendió que hasta que no está sentada no le va a bajar la comida, ¿sí? No le va a poner la comida en el piso. Y es más, Juan le enseñó, que es el otro animalito que se ve en la imagen, ¿sí? Que tiene que quedarse quieta, que eso cuesta un montón, que tiene que quedarse quieta hasta que él le dé la señal de que puede comer. Le dice ahora, ¿sí? Y hace también una seña con la mano, y ahí también me hace una seña con la mano a mí para que deje de filmarlo. Atrás se ve la otra perra. Sí, sí. Fíjense, bueno, perdón, en este video anterior otra cosa para observar también todas las señales de que la perra está a gusto con la situación. Fíjense cuando le pone la comida en el suelo, fíjense que está relajada, espera, sabe que va a comer. Fíjense cómo mueve la cola, lo mira Juan. En realidad tiene más ganas de jugar que hambre en ese momento. Y ahora sí vamos acá. Bueno, ya otra vez interpreta la perra. No hagan eso. Fíjense acá recibiendo mimos. Esta postura es una postura estudiada como de sumisión en los animales, en perros y en gatos. ¿Sí? Se muestran la pancita porque están mostrando toda la parte más vulnerable del cuerpo. Cuando hay una pelea entre dos perros y uno hace esa señal, instintivamente el otro para. Si esto no ocurre, ¿sí? Que es el tema de los perros de pelea y de cuando se exacerba la agresividad en los animales, si esto no ocurre ya sea que no hace las señales de sumisión o que el otro no para, bueno, es ahí donde puede un perro matar al otro, por ejemplo, y esto es peligrosísimo, son conductas muy peligrosas, porque esto puede trasladarse a un ser humano y son los casos en los que, por ejemplo, un perro mata a un niño o una niña porque ese perro no está poniendo un freno. Entonces es una buena señal que la perra que se porta recontra mal, pero nos reconoce como líderes de manada, ¿sí? Y eso es importante porque es una señal de que no va a agredir. Bueno, acá también, habituación. Medio la perra haciendo lo que se le da la gana, Juan protestándome porque la perra está haciendo lo que se le da la gana porque yo la estoy filmando y diciéndome que no lo filme. Y acá logra, fíjense, mejor el comportamiento que estaba buscando, que es el que pueda caminar relajando. Con una perra muy nerviosa hay que enseñarle a calmarse, ¿sí? Que es lo que tratamos de hacer. Entonces, la hace caminar, pero que no relacione el estar con nosotros con estar nervioso y exacerbada, sino con comportamientos más tranquilos. ¿Sí? Que es lo que está haciendo acá. Lo vemos que
además de todo, este tipo de comportamientos los beneficia porque él puede compartir más con el humano. Ven que está contenta, está relajada, se la ve bien, ¿sí? Va calmándose más. Comparen el primer video de la perra paseando con el último, igual tironea más de lo que debería, pero para ser Indira una maravilla. Bueno, a ver si me quedó algo más. No, entonces se entiende que el tipo de comportamientos que tengo que buscar y explicarlos así, muy brevemente, porque fíjense, es más, cuanto más breve mejor, porque cuando seguimos hablando ya empezamos a meter interpretaciones y cosas que no corresponden, o tratamos de humanizar esos comportamientos y ahí empezamos a alejarnos demasiado de lo que es la ciencia de la etología. Así que, bueno, listo. Medio largo, pero bueno, nos vemos en clase.